Hola a todos, en este video presentaremos el diseño y la implementación de un amplificador de sonido, en el cual utilizamos un amplificador clase AB compensado por diodos y un amplificador no inversor con amplificador operacional. A continuación se mostrará el proceso que se realizó. Bueno, profe, a continuación voy a explicar la primera parte del proyecto de amplificaciones. Para este caso nosotros utilizamos un amplificador no operacional, el cual es el TL084. Este tiene unos datos de datachip que trabaja, por ejemplo, de 6 a 36 voltios, los cuales debemos tener muy en cuenta. Una temperatura, pues para tener noción, de menos 40 a 105 grados centígrados, y una corriente desde los 1.4 a 2.5 miliamperios. Después de realizar diferentes análisis mediante leyes de Kirchhoff, y para pues resumir mucho esta parte de estos cálculos, se obtuvo que el BO es igual a BI multiplicando a RF sobre RI más 1. Y también tenemos que la ganancia en ecuación nos daría que es ARF sobre RI más R1, más 1, perdón. Entonces, después de realizar los respectivos cálculos acorde a lo que nosotros necesitamos y acorde a lo que pues, obtuvimos en la simulación, obtuvimos que para RF utilizamos un potenciómetro de un K. Este RF nos va a cumplir la opción de básicamente de permitir aumentar o disminuir el volumen, y el RI, que sí es pues obviamente la resistencia que nos permite ahí tener muy controlada esta parte de la corriente, nos dio un resultado de 15 ohms. Se utilizó también este amplificador con el fin de obtener una señal positiva, amplificada positivamente. Bueno, siguiendo con la parte del amplificador de corriente, tenemos el modelo que se va a utilizar, que es un amplificador clase AB compensado con diodos. Podemos ver que va a tener una señal de entrada, que sería en nuestro caso del proyecto la señal que va a salir desde el amplificador de voltaje. Tenemos dos VCCs, que uno es positivo y otro es negativo, que en la práctica sería una fuente dual. Tenemos dos resistencias R1 y R2, dos diodos, que en nuestro caso utilizamos la referencia 1N4148, dos transistores que a partir de los cálculos se va a deducir qué referencia sería mejor para utilizar, y RL como la carga, que en nuestro caso sería el parlante. Entonces, ya con las especificaciones del parlante tenemos que tiene una resistencia de 8 ohms y una potencia de 0.45 watts. Por lo tanto, de la ecuación de potencia de carga igual a voltaje de salida pico al cuadrado sobre 2RL se puede despejar el voltaje de salida pico, el cual sería igual a raíz cuadrada de 2 por la potencia en cargas o por la resistencia de carga. Entonces, reemplazando estos valores, tendríamos que el voltaje de salida pico son 2 voltios. Esto se debe tener en cuenta porque sería lo que puede soportar nuestro parlante. Luego, para saber qué transistores se podría utilizar, empleamos la siguiente ecuación, que sería la corriente de salida pico igual al voltaje de salida pico sobre la carga. Sería 2 sobre 8. Resolviendo esta ecuación, tendríamos que la corriente de salida pico son 250 miliamperes. Al principio se pensó utilizar unos transistores 3904 y 3906. Sin embargo, como se puede ver, la corriente de salida va a ser 250 miliamperes y estos transistores solo soportan 200 miliamperes. Por lo tanto, se optó por utilizar TIP 41 y TIP 42. Entonces, seguidamente necesitaríamos saber también la potencia de la fuente. Sin embargo, antes de eso debemos saber la corriente Q, la cual se la halla con esta ecuación, que sería IQ igual a dos veces la corriente del diodo mínimo. Como ya les mencioné, la corriente la referencia de diodo que vamos a usar es un 1N4148, en cuyo datasheet se especifica que la corriente de diodo mínimo es 1 miliampere.
Por lo tanto, resolviendo esta ecuación tendríamos la corriente la corriente IQ. Luego, para calcular ya el voltaje de salida, para calcular VCC, perdón, podemos despejar de esta ecuación de el voltaje de salida pico es igual a VCC menos el voltaje colector emisor en saturación. Ahí se puede observar que se despeja para VCC, lo cual se obtendría 2 más 1.5. El voltaje de salida pico, que fue el que ya calculamos, y el 1.5 se saldría del datasheet de los transistores, que como mencioné, estamos utilizando tip 41 y 42. En su datasheet se especifica que el voltaje colector emisor en saturación es 1.5 voltios. Entonces, resolviendo la ecuación, tenemos que VCC va a ser 3.5 voltios. Y ya para resolver la ecuación que mencioné antes de la potencia de carga, es decir, esta ecuación de acá, ya se puede despejar con todos los valores que tenemos. Y ya con VCC, el voltaje de salida pico, que también se calculó, y con IQ, el cual obtenemos una potencia de 546 miliwatts. Luego se va a ver la potencia del transistor para saber si el transistor va a ser capaz de disipar la potencia que le va a entrar al circuito. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. La potencia del transistor va a ser igual a la potencia de la fuente menos potencia de la carga, todo esto dividido a 2. Entonces, reemplazando estos valores, tenemos que es 148 miliwatts. Entonces, como la potencia del transistor debe ser menor a la potencia del transistor máxima, se sabe que esto se cumple porque 148 miliwatts es menor a 645 miliwatts, que es lo que soportan nuestros transistores. Luego, para el rendimiento, se utiliza esta ecuación, que sería la potencia de la carga sobre la potencia de la fuente, multiplicado por 100, y se obtiene este valor de eficiencia. Luego, para calcular R1 y R2 se debe tener en cuenta que en este tipo de amplificadores R1 va a ser igual a R2, por lo tanto solo tenemos que calcular uno y el otro va a ser igual. Y se tendría esta ecuación, que R1 es igual a VCC menos el voltaje del diodo 1, todo esto sobre la corriente del diodo mínimo más la corriente de salida pico más la corriente en el punto Q, todo esto sobre beta más 1, que sería esta ecuación de aquí. Entonces, para reemplazar esos valores, VCC ya lo habíamos calculado anteriormente, por eso aquí está el 3.5. Luego, el voltaje del diodo también sale del datasheet, aunque ya también en términos generales se sabe que suele ser 0.7 volts, el cual está acá. La corriente del diodo mínimo, que ya la mencionamos anteriormente, que era 1 miliamper, por eso se lo eleva a la menos 3. La corriente de salida pico, que ya la calculamos también anteriormente. El IQ, también calculado con anterioridad. Y el beta, para los cálculos teóricos, como se empleó tip 41 y 42, cuyos valores de beta suelen variar como entre 90 y 120. Entonces se utilizó un teórico de 100. Ya en la práctica esto puede cambiar. Sin embargo, en la práctica acá se anotó, obtuvimos betas de 117 y 120, unos valores bastante parecidos. Entonces ya resolviendo toda esta ecuación, se puede hallar R1, que sería 801.13 ohms. Y como ya mencioné, R1 va a ser igual a R2, por lo tanto serían los mismos valores. Sin embargo, este valor no es un valor comercial y tampoco es algo que se pueda encontrar en un laboratorio. Por lo tanto, se optó por utilizar un valor de resistencia de 800 ohms. Ya en la práctica se notó que tampoco teníamos 800 ohms exactos,
Por lo tanto, se optó por utilizar una resistencia de 750 ohms más una de 56 ohms, que a la final pues terminó siendo 806 ohms, la cual pues no es mucha la diferencia a este valor de acá o al valor encontrado acá. Por lo tanto, fue un valor bastante bueno. Bueno, teniendo en cuenta los cálculos realizados previamente, se procedió a realizar la simulación para corroborar que el funcionamiento del circuito esté correctamente antes de implementar en el laboratorio, y así se evitaría algún daño de algún elemento del circuito por alguna corriente que no, por un mal cálculo de alguna corriente o demás. Bueno, entonces en la simulación tenemos aquí el circuito montado y como se puede observar tenemos una señal BI, BCC, y tenemos un osciloscopio junto a un speaker. Para corroborar el funcionamiento, lo que tenemos que hacer es darle play a la simulación, y se puede observar que aquí el osciloscopio nos muestra la señal de entrada y de salida en el circuito, siendo la señal amarilla la de entrada y siendo la señal azul de salida. Em, en este caso también en la simulación no tenemos un potenciómetro, sin embargo se utilizó una resistencia de 1 kΩ, ya que se utilizará un potenciómetro de 1 kΩ. Entonces al querer disminuir esto, querer disminuir la ganancia o el volumen que queremos ver en la salida, se pondrá una resistencia muy baja, por ejemplo de 10 ohmios, y se observará que en la salida no se amplificará la señal, es decir, que en práctica representaría que el volumen estaría muy bajo y por lo tanto no se podrá escuchar. En este caso, por cuestiones de software, el speaker no emite ningún sonido. Sin embargo, como se implementó el osciloscopio en la salida, podemos mirar el comportamiento del speaker con la señal azul que se puede observar aquí. Bueno, y ese sería el funcionamiento de todo el circuito. Ya con esto corroboramos que el circuito funciona correctamente y que lo podríamos implementar ya en el laboratorio. Antes de implementar el circuito con una canción en la señal de entrada, utilizamos el generador de señales para generar la señal de BI, para así probar el funcionamiento del circuito, que esté funcionando bien. Y como se observará en el video, en el speaker se escuchará un pitido, el cual será la señal de entrada que le estaremos entregando. Después de esto ya se implementará con la señal de una canción, para así evitar daños en el circuito o en el celular. No, aquí estamos Kevin, Lucho y mi persona. Aquí pues haciendo el proyectico, las diferentes señales, y con el generador de señales en 26 milivoltios que hemos logrado. 26 milivoltios y con 2 kHz. Circuito, este es el circuito montado con tip 41 y con tip 42. Y bueno, súbale. No sé si el celular lo coja. Sí, sino que a veces por la frecuencia no lo coge. Ahí le sube y le baja volumen. Kevin, póngale 5K para que el celular a veces no lo coge. Ahí también suena. Lucho otra vez con el potenciómetro. Ahí está. Con 3 kHz. Con 5. Póngale 3. Eso es. Suena ahí el Lucho, mándale el bajar volumen, subir volumen. Quedó excelente. Aquí estamos metiendo pues una frecuencia de 1 kHz para no aporrearnos los oídos, ya que pues entre más frecuencia más agudo suena.
una amplitud de 26 milivoltios pico, y vemos la señal de entrada y de salida, siendo la amarilla la señal de entrada y la azul la señal de salida. Con los cursores podemos notar que el pico de la señal de salida es de entre 26 y 28 milivoltios según el osciloscopio, y si cambiamos a la señal azul, que es la señal de salida, vemos que sube hasta 840 milivoltios o 900 idealmente, según aquí, ¿sí? Notamos una buena ganancia y notamos entonces que el amplificador funciona de manera correcta. Ya para hacer otra prueba de sonido voy a poner 3 kHz en el osciloscopio. Notamos como la señal cambia y como el bafle aumentó pues su agudeza. De ahí se sube y se baja el volumen del bafle. Ahí está totalmente en cero y de ahí está volviendo a subir. Bueno. Bueno, estamos probando con la canción Toxicity, conectando de esta manera, y podemos notar que efectivamente se escucha la canción, un poco de ruido, pero se logra entender las voces. Claro que también sabes que le soluciona el ruido, una cajita. Una cajita. Le pusimos un capacitor en paralelo a la entrada para mejorar la calidad del sonido. De esta manera reducimos el ruido y se escuchaban más claramente las voces. Bueno, aquí estamos haciendo la prueba para el oído derecho a 16 kHz. Notamos que sí se escucha, ambos, los tres, notamos que sí se escucha, pero muy poco. Y vamos llenando los datos en la tabla de cómo vamos escuchando. Bueno, para finalizar se muestra esta tabla donde se tienen diferentes frecuencias a las que se tuvo que probar si se escuchaba o no, como se mostró en el video anteriormente. Como se puede mirar, después de los 30 Hz hasta más o menos los 17.000 Hz o 18.000 Hz se podía escuchar, teniendo en los 30 Hz un sonido muy grave, y en los 17.000 Hz un sonido muy agudo. Esto se presentó tanto para el oído izquierdo como para el derecho. Y como se puede observar, finalmente para los 19 kHz en adelante ya no se podía escuchar nada. Y igualmente de los 30 Hz hacia atrás tampoco se podía escuchar ni percibir ningún sonido.